Buenos días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de Magic the Gathering, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta primera semana de julio ha tenido varias salidas a bolsa de nuevas compañías. La que más titulares se ha llevado ha sido Lemonade. En un entorno en el que parece que todos los sectores del mundo tienen un contendiente que quiere revolucionarlo todo, Lemonade pretende atacar al sector de las aseguradoras, un sector de 5 billones a nivel mundial. Su estrategia parece bastante típica del dilema innovador versus incumbente. Lemonade ofrece seguros sin ningún tipo de oficina y que se ofrecen con muy poco personal, ya que la gran mayoría, hasta un 96%, de las peticiones de seguro se llevan a cabo mediante un asistente virtual entrenado con inteligencia artificial. De esta forma, pretende tener una estructura de costes mucho más baja que una aseguradora normal, que cuenta con muchas oficinas, personal y suelen hacer mucha publicidad. Además, Lemonade no es una aseguradora típica, en el sentido de que el 75% de sus premiums los redirigen a una reaseguradora, intentando convertir el negocio en más ligero en activos. Por las características del negocio, Lemonade ha ganado odio y simpatía a partes iguales por parte de muchos inversores. Muchos, y especialmente aquellos que trabajan en el sector asegurador, lo consideran un desastre a la altura de WeWork, mientras que otros no ven más que un caso de un innovador dispuesto a desbancar a las empresas establecidas en un sector tradicional. Es decir, véase Tesla contra los OEMs en coches, Amazon contra los retailers o Microsoft contra IBM. Veremos cómo ejecuta su proyecto la empresa, ya que aunque en un principio la empresa se ha acogido con optimismo entre los inversores, hay que recordar que el mercado sí que acaba penalizando incluso a los unicornios más relucientes si los resultados no llegan, como ha sido el caso, por ejemplo, de Uber. En cierta forma, eclipsada por Lemonade, la otra compañía en salir a cotizar ha sido Accolade, que se trata de una plataforma de servicios de salud en Estados Unidos. Se trata de un sistema que pretende centralizar toda la información que tienen los diferentes doctores que tiene un determinado paciente para que la gestión de médicos, dermatólogos, anestesistas sea más eficiente y simple. Al tener una sanidad privada, donde una persona puede tener varios doctores diferentes, Accolade tiene sentido en Estados Unidos, quizás algo que aquí pues no tendría tanto uso. Se trata de una empresa relativamente pequeña, de unos 1.000 millones, cuya salida, como digo, se ha visto eclipsada por la de Lemonade. La tercera transacción interesante de la semana me ha parecido la de Velodyne, que pactaba ser adquirida por una SPAC para salir a cotizar. Velodyne lleva siendo un líder histórico de los sensores LiDAR, especialmente para conducción autónoma, casi desde que la categoría comenzó a existir. Aunque quizás el nombre puede no sonar, la mayoría pues, habrá visto los sensores de Velodyne con forma de disco de hockey en cualquier imagen de coche autónomo. Velodyne, como digo, es un líder en su categoría y sin duda va a ser una categoría con mucho crecimiento a futuro. Aún así, cabe remarcar que la empresa tiene dos amenazas principales. La primera es el approach de Tesla, donde Elon Musk cree que va a ser posible llegar a una autonomía real sin utilizar sensores LiDAR y solo usar procesamiento de imagen, algo que acabaría con todo el mercado de Velodyne. Y por otro lado, hay que ser consciente que, aunque Velodyne ha sido un líder en el segmento, se trata de un área muy competitiva, donde la propia Google incluso quiere vender sus sensores LiDAR propietarios, y todo eso, pues unido con unas pérdidas operativas muy considerables, hacen de Velodyne una inversión menos aconsejable de lo que uno podría pensar al ver pues, a un líder de un segmento con gran crecimiento como es el suyo. Por lo demás, esta ha sido una semana que ha cerrado con bastante optimismo, especialmente marcado por el informe de empleo de junio, que superaba ampliamente las expectativas de recuperación de empleo en Estados Unidos.
esperaba una creación de empleo de 2,9 millones y la realidad ha sido que se han creado 4,8 millones de empleos, bajando el desempleo de forma rápida hasta un 11,1%. El empleo que se ha creado ha sido especialmente en el sector de restauración y retail debido a la reapertura de múltiples estados. Veremos cómo progresan los datos teniendo en cuenta que varios estados están teniendo que repensarse las medidas de reapertura y que el propio Fauci dice que a día de hoy el virus no está controlado en los Estados Unidos. Ante esto, el lado positivo lo sigue teniendo Europa, donde un segundo rebrote parece que está más lejos que en Estados Unidos. En cuanto a compañías cotizadas, la noticia más mediática han sido las cifras de deliveries de Q2 de Tesla, que superaban ampliamente las expectativas con 90.000 unidades. Esta era una cifra inesperada debido a que la factoría de California estuvo cerrada por unas 5 o 6 semanas, pero parece que con la ayuda de China, Tesla lo ha vuelto a hacer y ha superado las expectativas que tenía el conjunto de analistas. Con esto, la acción se revalorizaba notablemente hasta el punto en el que Tesla se ha convertido en la empresa automovilística con mayor capitalización mundial, superando esta semana a Toyota. Otra noticia importante de la semana era la separación definitiva de Match Group e IAC. La compañía propietaria de Tinder se ha hecho mayor y, de la misma forma que hizo Expedia en su día, se ha separado de IAC. Se les ha repartido la parte proporcional de Match a los accionistas de IAC, lo cual explica esa bajada de un 66% en un día que tuvo la empresa. A nivel personal, esto ya presentaba un dilema difícil. Con esta transacción, IAC se convertía en un holding con una sola empresa cotizada, Angie Home Services. Siendo Angie una de mis compañías favoritas, el dilema planteado es pivotar a IAC sabiendo que por un lado estás comprando una serie de empresas que son interesantes, como Vimeo o Dotdash, a un precio bajo, pero a la vez estás diluyendo Angie, que en el holding es la que más me interesa y a su vez esto se une a la necesidad de pagar impuestos como inversor particular. Esto unido a un Q2 de Angie, que seguramente será muy bueno, hace que esto se trate de una decisión que me parece muy difícil y en el que no me queda completamente claro cuál es la respuesta adecuada, ya que hay muchos matices. Aún así, ojalá todos los dilemas fueran de este tipo. Pasando al plano nacional, volví a cotizar una vieja conocida del inframundo bursátil nacional. Deoleo, después de una quita sustancial de su deuda y en gran parte dejar a sus antiguos accionistas en cero, a excepción de derecho a acudir a la ampliación de capital y a los warrants, volví a cotizar. Se trata de un movimiento similar al de Pescanova en su día, con una reducción del capital antiguo, es decir, una quiebra de los accionistas antiguos y una ampliación de los nuevos accionistas. Deoleo, que es uno de los principales productores de aceite de oliva, ha sufrido continuos problemas a lo largo de los años. En un segmento que es commodity, literalmente, es una materia prima, donde las marcas blancas le han hecho mucho daño y le han impedido salir del gran endeudamiento que arrastraba. La ampliación de capital se hace al calor de unos muy buenos resultados gracias al coronavirus y una buena cosecha de 2019. Aún así, veremos cómo lo hace la empresa en los siguientes trimestres, en lo que seguro promete ser un culebrón más del inframundo bursátil nacional. Me parece que estas se tratan de un conjunto curioso de empresas, ya sea Deoleo, Pescanova o General de Alquiler de Maquinaria, que yo creo que dan para hacer un podcast solo de ellas. Finalmente, decir y agradecer que he recibido muy buen feedback del episodio anterior, el titulado Método de trabajo. Creo que a la gente le ha gustado poder entrar en detalle de cómo trabajar más y mejor a la hora de analizar y seguir compañías. Tanto es así que creo que este concepto da para más, es decir, hay muchas personas que quieren saber cómo trabajan otros inversores, los cuales sirven de inspiración y referencia. Y por eso me he propuesto utilizar la temática
como una sección del podcast y con el tiempo me he propuesto sacar a otros inversores en el podcast para que hablen sobre su método de trabajo. En inglés pues ya se han hecho cosas del estilo, pero creo que da un aire fresco a las temáticas que abordo en los episodios habituales. También subiré algún vídeo a YouTube hablando más concretamente de ciertas herramientas del episodio anterior y en general pues estoy bastante contento con esta nueva vertiente que seguro sirve para mejorar el método de trabajo de todos. El tema de este episodio es la gestión de portfolio y va encuadrado como tercer capítulo con esta temática. Los dos primeros abordan aspectos diferentes sobre esto. El primer capítulo hablaba de concentración versus diversificación y una aproximación híbrida a esta temática, mientras que el segundo trataba de la correlación entre activos y la importancia del sector en la generación de retornos. Este tercer episodio pretende dar una visión general del tema, englobando muchos aspectos ya comentados. Lo primero que hay que mencionar es que cada persona es diferente y gestiona sus inversiones de forma diferente. Aunque en muchos casos se trate de comprar acciones, los horizontes temporales suelen ser diferentes. Aversiones al riesgo o situación fuera del ámbito financiero. Viendo las dos fotos de portada que puse en los dos anteriores episodios, queda bastante clara mi forma de ver la inversión. La primera foto era una mano de póker, mientras que la portada del segundo capítulo fue una partida de Magic, el juego de cartas. Es decir, para mí invertir es un juego de estrategia que con ciertos recursos limitados intentas ganar la partida. Eso es diferente a otras muchas formas de ver la inversión. Hay cierta gente que cuando compra una empresa no la vende nunca, aunque tenga problemas. Otros, justo lo contrario. Si baja, la venden, porque simplemente quieren comprar aquello que va hacia arriba. Y así una gran cantidad de formas de ver la inversión. Cada persona es diferente y por eso hay que tener cierto cuidado al comienzo de la carrera inversora a la hora de adoptar modelos de gestión de cartera. Por ejemplo, esta semana el blog MacroOps ha vuelto a mencionar a los hermanos Chandler, unos hermanos que tienen un track record de 30 años con un 36% anualizado. Esto les ha llevado de empezar con unos 10 millones a tener 5.000 millones. El artículo explica cómo ya desde pequeños aprendieron de su madre que lo mejor es hacer unas apuestas concentradas en aquello que conoces bien. Con esa filosofía, con el tiempo fueron haciendo apuestas concentradas en Japón, Brasil y en otros lugares donde, siendo muy contrarian, consiguieron grandes retornos. Aún así, este tipo de historia puede ser muy perjudicial si alguien está empezando y no tiene la estructura mental todavía construida. Es decir, si alguien ha reflexionado sobre el asunto, debería ser consciente de que los inversores con más rentabilidad de la historia, a la fuerza, tienen que ser inversores concentrados, a menos de que utilicen trading algorítmico o similares. Pero que existan esos casos de gran éxito no significa que ese modo de enfocar la inversión sea el más adecuado para ti, e incluso que ese estilo sea el mejor método para conseguir buenos retornos de forma estadísticamente robusta, por muy sexy que el método sea. Lo que quiero decir es que al ser un método con alta variabilidad, los casos extremos no dan información sobre la filosofía de forma general. Además, se suelen hacer leyendas de estos inversores y, por ejemplo, en este artículo no se mencionaba que los hermanos Chandler también invirtieron en NMC Health, la compañía que atacó Muddy Waters y que finalmente acabó en la bancarrota. Por lo tanto, es importante desarrollar una gestión de portfolio y filosofía de inversión que encaje con el modo de ser de cada persona, más allá de lo que podamos ver escrito en artículos y libros clásicos. Además, creo que hay que hacer hincapié en esto porque lo que ocurre muchas veces es que aquellas personas que son más creativas generando ideas, luego tienen una gestión desastrosa de portfolio.
Por eso, y porque a mí, aunque me gusta estar en la punta de lanza de creación de ideas, pues quiero seguir invirtiendo dentro de 20 años. Y por eso voy a dar 3 pilares de gestión de portfolio que considero claves para mí. El primero sería el concepto de barbell o barra con pesas. Una barra con pesas tiene sus dos extremos con mucho peso, mientras que el resto de la barra tiene un peso proporcional muy bajo. Este concepto significa que no todas las ideas de inversión tienen que tener un peso de un 20% en la cartera. Podrá haber un peso grande en ciertas inversiones que se merezcan tener ese peso, pero no en todas, ya que lo habitual será que una compañía no se merezca, entre comillas, tener un peso tan grande en un portfolio. Por lo tanto, se puede concentrar, sí, pero para ello se tienen que dar muchos condicionantes que nos den la seguridad para hacerlo. Si no se dan las condiciones, pues está bien asignar pesos bajos a compañías con las que tengamos menos certidumbre. Hay que batear fuerte, sí, pero no todo el tiempo. Puede que la oportunidad de batear fuerte solo llegue una vez cada 2 años, y si es así, es mejor no concentrar si no se dan las condiciones. El concepto de barbell creo que está muy relacionado con otro que utilizo bastante, que es el de conocimiento vertical y horizontal. Y una de las razones por las que hago hincapié es que la consigna cuando empiezas a invertir es que tú conozcas una compañía mejor que nadie. Conozcas la compañía en la que inviertas a la perfección. Sin embargo, lo que yo he visto es que ese conocimiento vertical, mal gestionado, suele ser muy perjudicial. Es decir, mi percepción es que en los casos en los que un inversor más se obceca verticalmente, por así decirlo, con una compañía, es cuando no suele ser capaz de ver sus errores o incluso el coste mental de pivotar se vuelve demasiado grande. El conocimiento horizontal, por el contrario, se trata de saber de muchas industrias sin una gran profundidad, entre comillas. Aquí el problema es ser demasiado superficial, que haya casos de Dunning-Kruger. Pero en muchos casos suele ser este conocimiento horizontal el que te sirve para entender mejor las compañías que tienes, a veces mejor que ese conocimiento vertical. Por lo tanto, estos dos conceptos de conocimiento se unen con una gestión barbell del portfolio, en el sentido de que puedes tener unas pocas ideas donde tienes un gran conocimiento vertical y gran peso en el portfolio, mientras que otras muchas empresas con pesos menores donde tengas un conocimiento más superficial. Además, lo potente del concepto, en mi opinión, es que como no te atas a tener un gran peso desde el principio, las ideas de bajo peso pueden ir evolucionando y que se conviertan en esas grandes ideas de alta convicción. De esta forma, este método que al final ordena tus ideas como una pirámide, de forma que hay muchas ideas en la base, pero pocas llegan al vértice, deja lugar al aprendizaje y evolución. El segundo pilar de la gestión de portfolio es el de las galaxias de empresas. Este concepto trata de que a veces lo interesante no es estudiar compañías concretas, sino subsectores o ciertas compañías en su conjunto. Por ejemplo, digamos que yo me hubiese percatado en 2012 que muchas empresas estaban comenzando un camino hacia la digitalización y que por lo tanto las compañías de software corporativo tendrían un gran recorrido para expandirse. Entonces no solo habría estudiado una compañía, sino que al ver este viento de cola del sector, hubiera estudiado todas. Y probablemente no solo me hubiera posicionado en una, sino que tendría un gran peso en una, por ejemplo, y pesos menores en 2 o 3. Lo bonito de esto es que detrás de todas hay una idea general, pero luego el estudio individual de cada compañía enriquece lo que sabes de la otra. Y no solo eso, sino que si la que tiene más peso sube, pues puedes rotar a otra del mismo sector que todavía tenga potencial. O puedes estudiar las nuevas OPVs para poder asignar peso gracias a ese conocimiento que has ido acumulando. Por lo tanto, con este segundo pilar de galaxias de empresas, dentro de un portfolio puedes enriquecer tu conocimiento con cada empresa que estudias. Y además
no es que diluyas los retornos, sino que puede que incluso esta agrupación en galaxias consiga mejorar los retornos, ya que eres capaz de pivotar a empresas más infravaloradas del sector cuando las tuyas pues ya se han revalorizado. Y creo que el software corporativo ha sido un campo muy fértil para crear este tipo de galaxias de empresas. El de apuestas también lo ha sido, pero quién sabe si el fútbol europeo puede que se convierta en una galaxia interesante o ciertos negocios legales que ahora se están convirtiendo en empresas normales, pues pueden formar galaxias interesantes a futuro. El tercer pilar de mi gestión de portfolio es la opcionalidad. Como he dicho, yo planteo una pirámide con pocas empresas en el vértice, que rotan poco, y una base con empresas que rotan más. Y para crear una base de la pirámide con buen criterio, el principal factor es la opcionalidad. Por ejemplo, con la crisis del coronavirus, una frase muy utilizada ha sido que lo importante es comprar compañías que no puedan quebrar. Y creo que si algo ha demostrado lo que hemos vivido, es que esa filosofía no es correcta o al menos está incompleta. La frase sería, lo importante es tener mucho peso en compañías que no puedan quebrar. Y esto lo digo porque al final el mayor retorno se hace en aquellas compañías que sí pueden quebrar. Wayfair podía quebrar y ha hecho un por 10. Y de hecho, mi sensación es que a futuro gran parte del alfa vendrá de situaciones asimétricas donde realmente tengas que cerrar los ojos para comprar, que de hecho es lo que creo que pasó en marzo. Por lo tanto, no tiene sentido hacer una base de la pirámide con empresas 100% seguras que no puedan quebrar, sino más bien lo contrario, hacer una base con empresas con riesgo de perder el 100%, pero con posibilidades razonables de hacer un 300%. El eslogan de este pilar sería, si ninguna de tus inversiones va a cero, es que no te estás llevando al límite lo suficiente. Quizás decirlo así es demasiado exagerado, porque a mí tampoco se me ha ido a cero o nada, pero captura la filosofía de que, al contrario de lo que se dice, o la consigna habitual de que lo importante es no perder dinero nunca, gran cantidad del alfa tiene que venir de situaciones asimétricas donde hay riesgo de pérdida de capital. Tiene sentido. Cuando quiebra una compañía, lo primero que pasa es que la expansión saca un artículo de qué fondos llevaban esa empresa. Eso hace que haya un recelo especial ante estas situaciones, lo que crea la oportunidad para inversores con menos escrúpulos y menos dinero de terceros. Por lo tanto, el resumen de este capítulo de gestión de portfolio son los 3 pilares que considero más importantes. Una gestión de portfolio con forma de barbell, galaxias de empresas en torno a subsectores o cambios estructurales y la búsqueda de opcionalidad asimétrica como fuente de alfa. Con este resumen termino el episodio, espero que os haya gustado, dadle like y suscribíos, nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.